Placer saludarles, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mesa de Poder aquí en el estado de Guanajuato. Saludo con mucho gusto a Marisela Luna, gran comunicadora, y en varias ocasiones accede de acuerdo a la agenda. Marisela, siempre apretada tu actividad. Dije, ¿por qué? Muchas gracias por invitarme, y siempre que me inviten y la agenda se coordine, aquí nos vemos con mucho gusto. Jorge, Marisela Luna, muchas gracias. Jorge Robledo Vega de Cuadratín Bajío, gusto en saludarte, Jorge. Amigo, qué gusto, Marisela, qué gusto. Ya hacía varias semanas, meses que no platicábamos, y qué gusto porque Irapuato, dentro de todos los temas que tendremos, pues es un municipio que trae mucha información que platicaremos más adelante. Sí, ¿en dónde estás tú? ¿Tienes empresa también tuya como comunicador y aparte también estás Así es, el portal Guanajuato Informa, que el otro día estaba viendo los recuerdos de esas veces que la vida se te va. Este año cumplimos 12 años. Wow. Y pues muy contentos. www.guanajuatoinforma.com, ahí lo encuentran en todas las redes sociales, y de 2 a 4 de la tarde en MBS Noticias, en Exa Irapuato. Muy bien, mucho trabajo y un gran trayectoria de Marisela Luna. Gracias. Varias cosas, Adolfo Manríquez Macías de Polémica Guanajuato también. La voz atrapada en mi radio. Esa voz. Pues muchos temas, seguramente no nos va a alcanzar todo el programa para poder analizar varios factores, varias cosas que han sucedido, tanto nacional, internacional muchas veces, y el tema local, que es el que más impacta. Las manifestaciones llamadas de Generación Z, ¿se complicó? ¿Estuvo bien? ¿Cómo vieron ustedes? Yo creo que primero hay que definir, o hay que analizar, o hay que pensar en quiénes son la Generación Z, porque me parece que quisieron desestimarlos desde Palacio Nacional, desde que dieron un anuncio que iban a hacer la manifestación. Y aunque podríamos no negar que a lo mejor pudiera haber 1, 2, 3, 4 que a lo mejor podrían estar influidos por alguien, pero la Generación Z es una generación combativa. Sí. Es una generación que es la que está antecedida por la actual, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es como de las más recientes. Son jóvenes que están entre los 13, a partir de los 13 años, y los que tienen 19, 20 están ahí dentro, ¿no? Lo platicaba con Jorge antes de entrar. Son jóvenes, yo tengo un hijo de esta Generación Z, nacido en 2006, y la verdad, son jóvenes que todo cuestionan, son jóvenes combativos, pero lo mejor de todo es que son jóvenes que la gran mayoría de ellos no ven problemas y los dejan pasar, sino que ven problemas y quieren actuar. Entonces yo no pues desvirtuaría o no, como le quitaría importancia a este movimiento, como lo quisieron hacer en Palacio Nacional, porque nada más basta conocer cómo son. Imagínate, si uno genera un conflicto a nivel familiar de tenemos que hacer este cambio y tenemos que hacer este otro, ahora te imaginas una gran cantidad de jóvenes que dijeron, hasta aquí. Yo de entrada creo que no habría que desestimar el movimiento. Yo lo veo en dos ángulos, coincido contigo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que el origen de esta manifestación, que después se desvirtuó totalmente, es porque le suben un impuesto del 8% a juegos violentos, a gamers. Eso es lo que los hizo protestar. Entonces, cualquier generación, creo yo, pues no es que una sea mejor que la otra. Nuestros abuelos que decían de nosotros y nosotros de nuestros hijos. El tema de fondo para mí es que sí tiene mucho que decir, pero les da flojera, lo diría con otras palabras, pero estamos en el podcast, les da flojera manifestarse si no les interesa. Tócale sus intereses, lo que dice Marisela, y revientan, como fue este caso. Ahora, hay dos ángulos. Con tanta efervescencia política y con tanta poca monta de los políticos que tenemos en este país de todos lados, pues todos se trepan a lo que ellos no hacen, no generan manifestaciones, no generan movimientos sociales. Entonces los Generación Z salen y dicen vamos a manifestarnos, y se sube gente. Yo tuve oportunidad de estar en la de León, en Guanajuato más de 3,000 personas entre León, Celaya, Irapuato hubo manifestación, Guanajuato, pero lo que resulta sorprendente es que ahí veías a enfermeras que decían, es que no hay medicamentos, hijas de familia que decían, es que yo estoy harta de tener cada 5 minutos que decirle a mis papás dónde estoy, porque están mortificados de que no llegue. Cada salida de un adolescente o de un joven a la calle, a salir a pasear con sus amigos, es un dolor de cabeza para cualquier padre de familia por la incertidumbre que tienen. Y después sale la presidenta desacreditando a varios jóvenes. Por otro lado, yo no dudo, tendrán que haber más pruebas, ya le está dando la presidencia de la República, no dudo que el panismo, ¿no? y activen bots, como también activan bots toda la gente de la Cuarta Transformación,
es impresionante. Entonces, ya hay una guerra sucia muy fuerte, políticamente hablando, que contamina todo esto. Y después en Jalisco mandaron a revoltosos de otros estados a hacer desmanes en la presidencia, en el Palacio de Gobierno del Estado, y ya hay detenidos. Entonces, creo que hay mucha efervescencia, pero estamos perdiendo como lo importante. Estamos viendo nada más algún árbol y no estamos viendo el bosque. Para mí lo más importante es que se manifiestan, la generación Z dice, aquí estamos y tenemos mucho que decir, pero también creo que hay descontento social en todo, en eso, en los transportistas recientemente, agricultores. Creo que hay muchos frentes que se le están abriendo a la presidencia de la República, y minimizar cada uno de ellos y decir que siempre es la oposición, creo que ya es un discurso que a Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, no le queda. A un año de la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum, en sus discursos, en sus pláticas, en sus mañaneras, ya la ven cansada, ya la ven un poco harta, fastidiada, se le ve harta. Cansada, fastidiada. En esas declaraciones donde dice y donde habla de los intereses políticos y de que pagaron bots y de que las manifestaciones están movidas por otros intereses en el país, yo ya la vi harta, la vi cansada, ¿no? Y creo que es por eso que dices, Jorge, el que ya son los productores, pero son los transportistas, pero son los jóvenes, pero son las personas de los niños con cáncer, pero, o sea, ¿cómo le haces, no? Porque además el argumento cada vez es más corto para justificar. Uh-huh. Y cada vez convence menos son intereses políticos, no están a favor de la cuarta transformación. Y lo que dices, Jorge, de verdad, no lo había pensado de esa manera, pero a los chavos, particularmente los chavos, que creo que son los que pueden mover al país hoy, les da flojera si no les interesa. Exactamente. Es una generación que les da flojera, perdónenme niños de la generación Z, pero les da flojera hasta bañarse. Sí, claro. Sí. O sea, les tienes que rogar para que se metan a bañar, y son tan simples, tan sencillos, tan así. ¿Voy a salir o qué? No, pues por aseo personal, ¿no? Sí, claro. O sea, no ocupo, ¿no? El agua se puede desperdiciar. Mejor así, cuidemos el agua, ¿no? Ya no hay, ¿no? Entonces, si de pronto los ves moviéndose, manifestándose en esa magnitud de personas, en una generación que sí les da flojera, que son apáticos en muchas cosas, pues preocúpate, México, preocúpate, Claudia Sheinbaum, y no los desestimes. Sí, yo creo que también aquí lo que descompone un poco fue todos los sectores poblacionales o políticos que se sumaron a esta marcha, sí, ¿no? Ahora, los que realmente fueron los líderes de este movimiento han manifestado algo, han comentado algo acerca de la gente de la oposición que se les acerca, que es lo que se tiene como lectura para poder, de alguna manera, romper con el principio de esta marcha que se realizó. Yo vi, por ejemplo, en otros estados, creo que fue en Michoacán, donde un político, no recuerdo bien si era de Morena, se quiso levantar la voz y lo sacaban a gritos. Sí, claro. Entonces sí creo que hay una efervescencia social que está manifestándose. Pero también, a ver, no seamos ingenuos, esta María Rosa después tuvo tintes políticos durísimos. Lo que parecía que era un movimiento social terminó con tintes políticos y se desprestigió de manera poderosa. Esto lo quieren hacer de igual forma con políticos que ya hay críticas directas al líder nacional del PAN, por ejemplo, ¿no? De que hay bots pagados, de que dijo la presidenta en una campaña de más de 90 millones de pesos. Evidenciaron un contrato de una persona de las que estaban detenidas y dijeron, aquí está la prueba de que son afines al PAN porque tienen un contrato de quién sabe cuánto dinero. 2 millones de pesos. Yo ahí me pregunté, dije, bueno, a ver, el hecho de ser afín a un partido y estar en contra de ciertas decisiones del país, ¿forzosamente te hace como que no puedes hacer negocio con ellos? ¿O te hace delincuente? ¿O te hace delincuente? Uh-huh. Porque a lo mejor es un empresario que tiene un contrato, lo cual es muy válido si se entrega con los términos que los tres sabemos que para que te suelten dinero del gobierno en un contrato hay que presentar hasta la fe de bautismo y cada mes hay que presentar la fe de bautismo, la de confirmación, la de primera comunión y hasta los padrinos, ¿no? Totalmente. Y si no tienes a los padrinos, pobre, ya no puedes cobrar. O sea, nadie nos está regalando el dinero, somos empresarios, tenemos nóminas, producimos para el país. Ahora, una persona que tiene un proyecto que asume, o sea, que le vende al gobierno, ¿no se puede ir a manifestar? ¿No tiene derecho a decir esto no me gusta?
es un delincuente nada más por trabajar con el gobierno. Perdón, pero yo creo que eso es parte de la narrativa de los fifís y de los conservadores y de los etcétera, ¿no? O trabajar con la oposición, ¿no? Trabajan para la oposición, claro. Entonces ya también tú eres parte del grupo de los diablos, ¿no? Claro, esto no tiene que ver o no tendría que ver, y creo que fueron las pruebas, algunas de las pruebas que presentaron para decir que la manifestación tenía tintes partidistas. Sí, se involucraron al final de cuentas los otros, los grupos que son ahora oposición. ¿Qué estaría diciendo hoy en día un Andrés Manuel si todavía no fuera presidente de la República? Que ya va a salir, ¿no? Ya ¿O quiere qué estaría salir diciendo Claudia Sheinbaum si no fuera presidenta de la República? O sea, si fuera oposición, ¿qué estaría movilizando, no? Ahora... Oye, ¿no vieron ahorita que empezaron a hablar de los expresidentes? ¿No vieron un chavito con una pancarta de la generación Z que dice, que es una palabra muy, muy de ellos, ¿no? Están con Calderón. Así. Y hace 20 años que se fue, ¿no? ellos todavía ni nacían, ¿no? Eso es buenísimo. Yo hacía un análisis parecido porque, a ver, Claudia, ya son 7 años de la Cuarta Transformación. Sí, sí, 7 años. sí. 6 de presidente López Obrador y 1 de Claudia. Ajá. Entonces, cuando Claudia sale otra vez, creo que ella se había mantenido como imperturbable respecto a la sombra de López Obrador. Ajá. Y eso la llevó a la luna, a los conos de la luna en cuestión de rating internacional, de nivel de aprobación. Pero ahorita está cayendo, a nivel internacional ya pasó creo que una 7ª posición de las lideresas del mundo cuando llegó a ser la número 1. ¿Por qué? Por esto, porque regresa al discurso desgastado, cansado de que es atrás el que sigue con todo esto. Y bueno, lo detonó el tema de Michoacán, el de Carlos Manso, donde dice, es que nos dejaban un tiradero. Espérame, ya son 7 años. Por favor, o sea, seamos serios. Necesitamos un país donde los gobernantes, las gobernantes, trabajen con mucha seriedad. Y entonces viene lo que dicen los chavos, ¿no? Nada, con Calderón. O sea, Claro, sí. yo me imagino a Calderón, ¿sabes cómo? Como el diablito de Derbez, así. Todo yo, ¿no? Y después... Sí, todo se yo. lo dice. O sea, la verdad es que a veces creo que hay que tomarlo hasta con esta liviandad, porque de pronto ver tanta cosa. Mira, mi hijo nació en el voto por voto, casilla por casilla, siempre se lo digo. Okay. Naciste en septiembre de 2006, en el medio del voto por voto, casilla por casilla. Estaba Reforma tomado, etcétera, ¿no? Y recientemente me dijo, mamá, ¿y por qué todo sigue igual? No sabes cómo me generó un conflicto personal pensar eso. Que tiene casi 20 años, tiene 19 y todo sigue igual. Sí. Qué feo. En vez de que como país estemos evolucionando, yo creo que no está igual. Estamos un poquito más complicados, ¿no? Yo siempre lo he comentado, el político, si no miente en campañas y gana, si no miente en campañas no va a ganar, lamentablemente. Mienta, o sea, pero no engañe, dice un libro del Xavi Domínguez. es un gran problema, un gran conflicto. Si algún día llega una persona diciendo, a ver, tenemos un país descompuesto históricamente, terrible. No voy a poder yo durante estos 6 años. Denme tiempo, 3 sexenios. Digo, no a mí, sino que vengan sucesores. En eso llega un salvador de oposición, el partido que quieras, y empieza a decir que construirá lo más maravilloso del mundo, la seguridad, etcétera. La gente lamentablemente también le cree a esa persona que le vuelve a mentir. Históricamente nos han mentido. Yo lo he dicho muchos años de la oposición hoy en día, que tuvo la oportunidad de hacer bien las cosas en el país. Claro. Hoy tiene 7 años Morena. Para mí es poco, para todo lo que estaba mal hecho. Pero, ¿por qué mentir? Porque Andrés Manuel decía, yo puedo, es como Fox, que en 5 minutos arreglaba un tema que todavía sigue el ejército zapatista. Ahí está. O sea, entonces son mentiras tras mentiras. Esta generación Z es la que realmente está enojada, está molesta por lo que dices. Tu hijo te comenta, mamá, pues todo sigue igual. Como dice el chiste, lo que duele es la mentira, ¿no? Oye, Fox empezó diciendo que tendríamos un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto anual. Bueno, pues también, o sea, nosotros, qué ingenuos creyéndolo, ¿no? Pero también México es un país de caudillos. Pero ya lo teníamos de gobernador. Ah, ya lo teníamos de gobernador. Los guanajuatenses López Obrador prometió que la gasolina iba a ser la más barata del planeta, no ha sucedido. O sea, todo mundo promete, porque si promete a largo plazo, como lo decías, pues nadie va a votar por él. Todo el mundo quiere el Salvador, que les resuelva la vida en este momento, ¿no? Que yo creo que por eso hicieron conexión con Manso. Porque, pues, al final de cuentas, si es legítima la petición de justicia y de las movilizaciones, su origen es en buena parte lo de Carlos Manso,
pues de repente los chavos ven un tipo que no le importa confrontarse con nadie, con el sombrero, caudillo, que lo dice, sí, que dice no hay bronca, aquí estoy, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema, no? Y que se le pone de pechito a todo el mundo, pues creo que por eso empatizó, ¿no? Se equivocó Carlos Manso, yo creo, ¿no? El haber, no el objetivo que es defender a un primero su municipio, comunidades y a un estado, un país. Pero debió entender que un presidente municipal o alcaldesa está muy limitado con su policía. Son policías preventivas. Y es lo que también la población debe entender, es una policía preventiva. Para eso están las instancias de denuncias, donde ya las autoridades, tanto estatales como federales, sí tienen que prevenir el tema delictivo, ¿no? Pero desde si no ahí hacen, empieza, pero no lo hace nadie. Entonces, como no lo hacen, pues yo digo que se cansó. De hecho, su policía municipal preventiva tomó acciones de reacción, Sí. y él lo decía abiertamente: si ven, maten, ¿no? Maten a los delincuentes, que eso ya no son responsabilidades directas de un municipio, de una presencia, de una policía local. Mientras no cambie la Constitución y las leyes en nuestro país, este país va a seguir siendo igual exactamente, ¿eh? Perdón, me refiero nada más a delitos federales, porque obviamente en un vulgar asalto, si hay una confrontación y hay un intercambio de balas, pues el policía está en el nivel 5, fíjate. Exactamente. Platicaba ayer con unos policías que me paré porque estaban en una de las patrullas nuevas arrendadas de Irapuato, que ha sido todo un tema, todo un tema. Ahorita entramos con Irapuato. Para unos dicen que es un negociazo, otros dicen que qué bonito, pero que finalmente haya patrullas. Estaban parados en el Oxxo, entonces yo en mi Irapuato lindo y querido, pues ya después de las 10 ya no me pararon en el Oxxo porque pues ya está medio solo, ¿verdad? Entonces vi una patrulla y lejos de sentir miedo, como mucha gente siente cuando ve policías, me paré porque me sentí protegida. Entonces dije, es nueva la patrulla, algo de tener de bueno, ¿no? Me dejaron pasarme, me dejaron subirme, me dejaron ver cómo están, tienen cámaras, todo padrísimo. Pero yo les dije, a ver, ¿por qué están aquí parados? Fumándose un cigarrito a las 10:30 de la noche en un bulevar donde no hay gente. Que no ven que se exponen, y entonces me empezaron a platicar de estos niveles de fuerza. El disparar ya es en el 5. Si no se comprueba que sí estaba perfectamente justificado, se meten en problemas en los 4 puntos anteriores. Y pueden terminar en la cárcel los policías. Por eso cuando el día que cambien la Constitución, pero qué difícil y qué complicado en un país que ha estado involucrado totalmente en temas de corrupción y de cosas malas desde los gobiernos. Es una sociedad, es una colusión que hemos tenido los ciudadanos históricamente con el gobierno, porque decimos, bueno, pues tú gobiernas lo que quieras, yo también hago lo que quiera, ¿no? Entonces es el país que lamentablemente estamos teniendo. Aquí lo que prendió, creo que el movimiento a nivel nacional, que ahora se le llama el movimiento del sombrero, tiene que ver con eso, con que una petición muy clara, muy abierta, en todos los medios de comunicación, en medios nacionales e internacionales, de Carlos Manso diciéndole a la Federación: no puedo solo, vengan a ayudarme. Inclusive ofreció su cabeza, en qué decirlo, en sentido metafórico, decir: yo me voy si ustedes entran al municipio, ¿no? No lo hicieron. Pero lo cumplió. Sí, lo cumplió. Su cabeza estuvo de por medio y ya finalmente está el operativo. A un nivel altísimo. Algunos políticos de Guanajuato que lo conocieron muy cercanos a él, decían que en él no veían algo, y se me hace un análisis muy interesante y muy fuerte, que no veían ese autorregulación que hay de decir: estoy en riesgo. Él no medía ese riesgo y él decía: pues donde tope voy a parar. Y terminó en la tragedia que ya conocemos. Entonces, obviamente, alzó la voz, ya es un símbolo nacional, porque hay mucho descontento y la realidad es que la seguridad está hecha pedazos. Y vuelvo al planteamiento: son 7 años desde el 2006, tú referías al 2006, desde Calderón, la guerra contra el narco empezó en Michoacán. Después Peña Nieto también hizo ahí un control importante. Demostraron que cuando viene la fuerza del Estado sí pueden hacer un control. Sin embargo, después se desvirtúa, porque al que mandan por la parte de Peña Nieto a tomar control de Michoacán y a controlar las fuerzas, después se volvió loco y les decomisó, y los decomisos se quedaron con él, o sea, Castillo. Entonces, es complicado. Después la presidenta dice: bueno, vamos a hacer una intervención de paz. No, casi dice abrazos y no balazos. Vamos a hacer una intervención integral de paz en Michoacán y usar la fuerza del Estado. Híjoles, está tan convulsionado en Michoacán. Tan solo en Europa había 5 grupos delictivos identificados. Harfuch ya habló de los detenidos, ya lo querían matar el 30 de octubre, no pudieron, maltrataban a los malandros que no lo pudieron hacer. Es decir, ya estaba a merced, era cuestión de horas, de días tal vez, parecía inminente su asesinato, ¿no? Sí,
Y yo creo que hay alcaldes muy cansados. O sea, ciertamente yo también veo que ya no tenía regulación, ya hablaba porque estaba cansado, estaba harto. Sí. Y creo que ante el fenómeno del movimiento del sombrero, hay muchos alcaldes que ya están hartos y ya se están midiendo menos, ¿no? O sea, ya están como callándose menos. El otro día platicaba en una entrevista con la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro, y decía, hizo unas declaraciones bien fuertes, ¿no? Dijo que pues ella le apuesta a la coordinación, pero que la Guardia Nacional llega al municipio de Irapuato con la mano por delante, y una por delante y otra por detrás, ¿no? Porque llegan sin nada, o sea, nomás mandan al operativo, mandan a los elementos, pero no mandan alimentación, cobijas, dónde se van a dormir. Eso le toca absorberlo al municipio. El municipio no tiene recursos porque ha tenido recortes serios, no tiene dinero. Entonces, pues hay que atender a todos los de la Guardia Nacional. Y luego prácticamente dijo que nada más vienen de adorno. Uh-huh. O sea, les tienes que pagar además todo para que vengan de adorno. Uh-huh. Y me pareció que le dije, bueno, en esta entrevista le digo, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Dice, pues, a final de cuentas vamos a seguir esta coordinación porque le tenemos que decir a los delincuentes y a los grupos delictivos que operan aquí que no les vamos a permitir que estén trabajando. Y yo dije, qué fuerte. Y porque a final de cuentas es una afrenta. Sí, claro. Sí, y entonces en estas afrentas ya he visto a varios alcaldes, ¿no? Como a lo mejor con estilos distintos a Carlos Manzo, que sabía lo que le podía pasar. Uh-huh. Y que además yo cuando veo tantas cosas pienso en que sí, ya vendrá una nueva revolución. A mí me lo pregunta la gente. Oye, con los transportistas, con los productores, con esto, con otro, ahí viene una revolución nueva al país. Y yo digo, a lo mejor como todo ha cambiado, todo ha evolucionado, yo digo que ya estamos en este proceso de una revolución desde hace ya un par de años, hacia acá. Sí, la cosa está cambiando, ¿eh? Uh-huh. De alguna manera, y ojalá... A ver, ahora, para este tipo de movilizaciones, los gobiernos que están en el poder, hablamos del gobierno federal, ¿podríamos ser mal pensados de que infiltren a alguien para desvirtuar y para hacer desmanes en esto? Tomo de manera referente o la referencia de Jalisco, ¿no? Donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, ayer levanta la voz y dice, a ver, sí, me los mandaron de fuera, vienen de Michoacán y de Ciudad de México, y ha identificado un porro que ha hecho desmanes en todo el país y se va a quedar. Vinieron, ahora se quedan 3 años en la cárcel o 10, que son las penas por los desmanes que hicieron. Entonces... es el famoso, desde mi punto de vista, fuego bloque amigo. Negro. Uh-huh. Bloque negro, pero un fuego amigo. ¿Por qué? Porque pongo las dos caras de la moneda. Tenemos en Guanajuato la coordinación de Livia con Claudia Sheinbaum y nosotros lo hemos aplaudido en muchas mesas de poder, definitivamente, porque se han visto resultados, por lo menos estadísticos. Percepción es otro tema. Pero por otro lado, Pablo Lemos ha sido insistente en buscar a la presidenta, ha recibido desaires, y con esto ya se rompe la relación y dice... pues no nos están cumpliendo en presupuesto, no nos están cumpliendo en esto, nos mandan porros, tenemos que investigar. Mi pregunta es cuando dices, cuando veas a tu... las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Exactamente, eso pasa aquí en Guanajuato. Si están viendo estos conflictos que están subiendo de nivel previo a una elección intermedia, ¿qué va a pasar en Guanajuato? Es decir, en algún momento se va a romper ese discurso cuando... como lo dice Lorena Alfaro, pues no se están dando los resultados tan bonitos como se refieren, ¿no? Una complicación, ¿no? Para los presidentes municipales, indudablemente yo lo he visto históricamente, o sea, los más de 2.400, 2.300 presidentes municipales y presidentas, qué difícil para ellos, ¿eh? Porque aparte es un desgaste terrible el ser la primera persona que te tiene que responder, en teoría, como al ciudadano. El ciudadano está cansado. Tú platicaste con el presidente municipal de Celaya. Uh-huh. Es un caso que también hay que reconocer, al margen de la política y que tenemos otros temas. Cuando matan a la candidata, uh-huh, que él llega de emergente y gana, internamente se sabe, porque también se ha comentado en un grupo, en varios círculos, él decía, le entro porque no tengo nada que perder. Uh-huh. Ya es una persona que tengo cierta edad, ya he vivido y quiero ayudar. Qué pantalones, ¿no? Qué pantalones, eso creo que sí hay que reconocerlo. Pero va mejor Celaya, ¿no? Sí. Yo le veo mejores cosas, ¿eh? Uh-huh. Yo veo que las cosas están cambiando un poco, pero volvemos a lo mismo. Una buena, lo que dices tú, Jorge, muy cierto, la buena relación que ha tenido Livia Denis con la presidenta de la República. Una buena sinergia, ella está haciendo lo que le corresponde a Livia.
Y se supone que lo que le corresponde a Claudia Sheinbaum también. Veremos si el gobierno federal realmente le cumple al Estado. En varios estados de la República, con Andrés Manuel, les prometía muchas cosas. Se llama en mi pueblo atole con el dedo. Y al final... En español antiguo, atole con el dedo. Y al final no le cumplen, pero muchos gobernadores no se han peleado, algunos no se han peleado con el presidente de la República o con la presidenta. Yo creo que Livia no se va a pelear nunca con Claudia Sheinbaum, una mujer educada aparte, muy bien en su trabajo, en su trato en general. La vimos apenas hace unos días en Celaya, justamente, eso platicamos hace ratito, pero la verdad es que únicamente hay que ver si le cumple todo Claudia Sheinbaum a Livia Denis. Entonces, la verdad es que el país ojalá que se componga con una buena sinergia. Ha bajado, bueno, lo que decía es que ha bajado esta violencia en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, ha bajado mucho, pero es un termómetro nacional por un trabajo que se ha estado desarrollando bien. Esto repercute a favor del estado de Guanajuato y obviamente era una gran oportunidad para decir el gobierno federal con el gobierno estatal vieron que en Celaya sí se puede amenorar este gran problema que existe históricamente que no se había atendido. Sí, los números lo dicen. Bueno, con el gobierno anterior de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, esa pelea del presidente con el gobernador mantuvo a Guanajuato en todas las mañanas, al margen de las mañaneras, estadísticamente en el número 1 en homicidios dolosos. Número 1. Van varios meses donde dices, bueno, Sinaloa, tatatazo, ¿no? Y estamos en quinto lugar. Eso creo que es positivo. Es decir, que las estadísticas lleguen de esa manera es muy positivo. Entonces ahí sí puedes comparar de manera directa un gobierno anterior con este gobierno y los números, los datos son fríos y son positivos en este momento. Pero cualquiera que nos oiga ahorita en las redes sociales, en las benditas redes sociales de Andrés Manuel, diría, ay Jorge, ¿en qué momento crees que estamos mejor? ¿En cuál ¿Cómo Guanajuato crees que vives? vamos bien? Qué bueno ¿Qué que te lo dices, pasa, sí, no? sí, sí. A ver, mi pregunta es, yo también estoy convencida de que vamos mejor. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues no podemos hacer a un lado que los delitos que sí le corresponden al Estado y a los municipios, cristalazos, robo en la calle, robo a casa habitación, robo a negocio, pues siguen a la orden del día. Aunque también han mostrado, yo creo que esos van y vienen, ¿no? Pero en el tema específicamente de la percepción, que a Irapuato le ha pegado durísimo, porque seguimos apareciendo entre las ciudades más inseguras del país, y que le dio en la torre, aunque digan que no, pero sí entre los bloqueos y la seguridad y esta encuesta de la ENSU, sí provocó que menos gente viniera al Expo Agroalimentaria, un evento que cumplía 30 años y que merecía tener la edición. Y tiene mucha atención del gobierno, entiendo, estatal y del municipal, ahí había apoyo, ¿no? Pero la verdad es que no, hasta no hubo una inauguración formal, a pesar del gran esfuerzo del Patronato para el Desarrollo Agropecuario. Creo que hicieron bien en suspender de último momento la inauguración, porque en ese momento pues ya sabíamos que no iba a haber una toma de la expo por parte de los productores que habían estado bloqueando justamente ese tramo de la carretera en semanas anteriores, ¿no? No lo iban a hacer porque no habíamos visto tractores, pero no teníamos la certeza nadie de que no hubiera ya adentro personas que incluso pudieran reventar la manifestación. Digo, la exposición, la inauguración, como sea. Que sí había un grupo de productores que querían ir y otro grupo de productores que eran los que estaban negociando en México que decían, a ver, espérense, ya llegamos a acuerdos, ya no vayan. Entonces, en ese choque entre ellos mismos, donde por cierto también ya hay metida política y políticos, entonces había un alto riesgo de que reventaran la inauguración. ¿Qué hicieron? Quitaron el foro, no hay foro para que te manifiestes, cada quien váyase a hacer negocios y entonces la nota ya no fue revientan la expo, sino la nota fue inauguran la expo sin acto oficial y la gobernadora no vino, ¿no? Completamente distinto en el tema de la percepción, pero volviendo al tema de la percepción, ¿cómo le haces para decirle a la gente que venga a Guanajuato, que no es la constante de que llegas a la esquina y ya te van a matar? Porque eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que
te dicen, por ejemplo, ven a Celaya, a ti, te dice tu amistades, oye, qué valiente, ¿eh? Sí, sí, me La verdad dicen. es que no pasa absolutamente nada. He visto anuncios espectaculares de gobierno del Estado, un 60% bajando los homicidios dolosos en el Estado de Guanajuato, pero por eso lo mismo, una buena sinergia entre los dos gobiernos, federal y estatal, y esto pues está cumpliendo un objetivo que es la necesidad que siempre ha exigido la población del Estado. Bueno, hablando de percepción, déjenme confesarles algo. Platicando con algunos productores y expositores, me decían, les pregunto, ¿no? ¿En qué hotel te estás quedando? Te da mucha curiosidad saber desde cuándo lo apartaste, todo, porque es una Derrame fiesta económica, Irapuato, aparte una ¿no? derrame No, económica tremendo. importante. Y entonces me dicen, en esta ocasión perdimos la reservación del hotel. ¿Cómo? ¿No alcanzaron a llegar? No, nuestros jefes nos dijeron que todo el equipo se quedaba en Querétaro. Y estamos viniendo diario a Querétaro. Desde Querétaro a Irapuato. ¿Por qué? ¿Y cuánto hacen? No, pues 1 hora y media, 1 hora 45, 1 hora, ¿no? Dependiendo del tráfico. ¿Y por qué se están quedando en Querétaro? Porque nos dijeron que en Irapuato hay mucha inseguridad y decidieron que no nos quedábamos en Irapuato y perdimos las reservaciones. Prefirieron perder el dinero que la vida de alguien de nosotros. Sí, Y pero les es percepción y les es un dije, pulso ¿dónde? importante. Pero fíjate, y me dije, ¿dónde te estás quedando? En Querétaro. Prácticamente de los últimos hoteles, ya estos que están, de hecho estamos como a 3 minutos del outlet. Yo dije, estás Ok, en de la Apacio del salida. Grande. Sí, claro, sí. No, o sea, yo me quedé pensando, ¿estás en Apacio del Grande? O sea, para mí esa zona, perdón, es como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Percepción. Percepción. Sí, esa zona, sí, esa Percepción. zona. Sí, Sí, Entonces, pero la carretera es segura, esa salida de la autopista. Bueno, también hemos tenido ya reportes No de son gente que han seguras. sido asaltada. No son seguras, o sea, el tramo... No, no es seguro. El tramo saliendo de Querétaro-Celaya, Querétaro, la verdad es que no está pero sencillo. fíjate, sus jefes Pero es la prefirieron percepción. exponerlos en una carretera complicada a que se durmieran en Irapuato. Es mejor dormirte en Irapuato que transitar, dependiendo a la hora también, supuesto. y dependiendo qué vehículo traigas. Bueno, pero ellos vienen en generalmente- camionetas de estas fregonzonas bueno. y regresan en la noche. Eso es peligroso. El tramo, tanto cuota como libre, ya en la noche, ya mucho más Mejor entrada, evitar. 9:30, 10. Generalmente, ¿qué digo? Yo digo porque yo siempre manejamos los Tú dos vives estados, así bien en los dos estados, entonces la verdad Te es que vengo es manejando donde esa zona. Te vengo manejando esos dos destinos es turísticos. donde yo, por ejemplo, yo no manejo ya en la noche en ninguna de esas dos, en esas dos carreteras, no tanto la libre como la cuota. Por eso, bueno, el quedarte siempre o en Querétaro alternar, Querétaro y Celaya, ¿no? Por un tema de seguridad. Si es la percepción, Querétaro no está seguro. Querétaro tiene problemas muy fuertes de inseguridad, mucho robo a casa habitación, también te quitan tus carros, también, o sea, la verdad es que no, lamentablemente no es así, mucho menos que en otros lados, o mucho menos que en Guanajuato, sí, una población de 2.400.000 habitantes contra más de 6 millones, la verdad es que una ciudad o un estado con más del millón o una ciudad ya te provoca como gobernante unos problemas realmente severos. Pero imagínate el impacto que está generando. Si tú ya sumas, porque todo esto habla de derrama económica, es un gran esfuerzo. Le metió dinero el gobierno del estado, le metió dinero al municipio, 30 años de Expo Agroalimentaria de allá de Irapuato, es decir, todo pinta para que sea un evento robusto y vienes de unos conflictos tan fuertes a nivel nacional, blíndalo y lógralo. No se logró porque por falta de negociaciones, aclaro, desde la federación, pero impacta en lo local. Y si le sumas preguntándole a los hoteleros, restauranteros, lo que impacta también se hacen pedazos. Y eso, quieras o no, está afectando la economía regional y por supuesto la del estado de Guanajuato. Oigan, la agroalimentaria, yo lo dije, digo, con respeto para los grandes productores del campo, que algunos son acaparadores, hay que decirlo, seguramente, o hacen negociaciones fuertes con el que tiene las parcelas, que es uno de los que están batallándole totalmente. Pero ves unos camionetones, siempre. Yo he ido a la agroalimentaria y dices, hay mucha Aquí mi opulencia, chulo. Sí, mucho poder económico, impresionante, Marisela. Sí, pero también tiene bueno que van a las comunidades y en camiones se traen a los productores. Bien. O sea, y se traen a las mujeres rurales. Y se traen, antes dejaban a las mujeres, ahora va el patronato, coordina de alguna manera con el municipio en cuestión para que les ayuden con transporte y entonces traen a las señoras y traen a las hijas y traen a los jóvenes y traen... O sea, sí ha habido como ese acercamiento. Creo
que la resistencia la ha puesto el propio productor, que tiene esa sensación de la Expo Agroalimentaria es para productores ricos. Que para la gente que vive en ese ecosistema, que se dedica a eso en alguna parte de la cadena productiva, es como ir a su Feria de León, pero especializada. Sí. De hecho, la Feria de León tiene una vocación de un área agrícola muy importante y también ganadera, donde la región entera va a ver ahí sementales, etcétera. Nosotros nos vamos a la parte de la fiesta, lo bonito, los espectáculos, pero las dos tienen una ala muy importante que también representa en dinero muchísima derrama económica, ¿no? Deja una derrama tremenda al final a la población en general, ¿no? Son inversiones que eso es lo que siempre le decimos a la población, nosotros como comunicadores o el gobernante tiene que decirle, no nos vayan a decir salameros, porque también ahí de repente en inbox Pero yo estoy hay curada de cosas. espanto ya. Pero realmente el gobierno invierte 2 millones de pesos y en derrame en eventos, ¿no? Y resulta que derrame económica fue de 20 millones, pero los 20 millones están en toda la población. Ahí yo creo que les falta mucho a todos los gobiernos, con todo respeto, a todo el país. Es una percepción recaudada por los comercios. A ver, con esta feria, a ver tu hotel, cuánto elevó, pero eso publicarlo, o sea, cuánto elevó, Sí. cuánto elevó en tus ventas, ¿no? Yo anteriormente vendía 10,000 pesos, pero con esta agroalimentaria, en este periodo fueron 50,000, o sea, pasó por ejemplo, en el caso del estado de Querétaro, la famosa luna de Temu que decían que llevaron, que costó un dineral, sí, pero todos los negocios estaban llenos. Una venta impresionante. Por si Querétaro es un Edén para los negocios, pero la verdad es que eso es lo que tiene que realizar el gobernante con su gente de comunicación, pero falta mucha estrategia, el acercarse con la población y difundir esos beneficios, porque la población en general dice, nada más están gastando dinero, el dinero del pueblo. Cómo explicaba la CEMIC hace algunos años, y no se me olvidó, la derrama económica de una obra, de una calle, ¿no? Porque decían, a ver, cuando una persona decía, es que ¿por qué esa calle en esa colonia y no en la mía o no en la ciudad, no sé cuánto? Entonces explicaba la CEMIC, mira, de una calle, independientemente de lo que cuesta, se activan 17 sectores de la economía. La tiendita de la esquina porque los albañiles van y compran el refresco, la torta, las papas, los cigarros. Las ferreteras porque ya van por lo que no se alcanzó a comprar en el material en volumen, ya compraron los clavos, el pegamento, y así empezaba a explicar todos los sectores que están involucrados, 17 de la economía con una sola obra pública, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, es verdad. Hay que verlo de esa manera. Pregunta, Celaya acaba de tener un desaguisado porque el presidente municipal dice que no va a haber mega árbol de Navidad y pista de hielo, entiendo que porque el gobierno estatal no dio aportaciones, pero ahí también como quien tiene la razón, ¿no? Sí, yo vi a la gobernadora saludando al alcalde en un evento empresarial apenas en esta misma semana. Estamos grabando esta mesa de poder hoy que estamos 21 de noviembre. 21 de noviembre del año 2025. Y la verdad es que hace unos días estuvo la gobernadora en una serie de eventos empresariales, estuvo en el aeropuerto también de la ciudad de Celaya con algo que fue fantástico, como algo que llama mucho la atención a nivel nacional sobre la construcción de aeronaves, pero sí, pues el saludo cordial, cortés, le entrega un reconocimiento también, un regalo a la gobernadora, ella como es, amable, pero sí se percibe un cierto distanciamiento, ¿no? Oye, pero a ver, está ahí el distanciamiento porque no le ayudó. En ese sentido, primero, ¿a quién le toca poner la lana del árbol? Creo que la gobernadora dijo que hubo recursos, pero que el gobierno municipal decidió emplearlo para eso, emplearlo para otras cosas, o mejor dicho para eso, pero pues ya no había, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Pero ¿a quién le toca poner el árbol de tu casa? Sí, yo diría que es tu así, municipio, siempre ¿no? es O sea, a ti, ¿no? Sí. O sea, si yo voy a pedir prestado para poner otra cosa, mejor lo pido para otras cosas, no para un árbol. Coincido Y contigo. además pongo el árbol. Porque yo quiero pedirle a todos ustedes que se imaginen una cosa. O sea, imagínate que la situación, tocó madera, pero la situación en casa no está bien, a lo mejor hay algún estrés, enfermedad, no sé cómo viva cada persona en su casa. Y si adicional a eso le quitas las cosas que te gustan, las que te producen ilusión, las que te generan empatía, las que te encantan, estás jodido, perdón. Y en cada una de las encuestas
que a mí me ha tocado ver de presidentes municipales a lo largo de 25 años que llevo dedicándome en algunos casos a trabajar marketing político, en todas, me atrevo a decir que casi todas, la gente opta por decirte, o sea, sí, deja de hacer algo, pero sí hazme feria. ¿Sí? Pero sí ponme el árbol. Exacto. Pero sí tráeme la pista. Aunque no me traigas la pista, pero ponme 3 cajas forradas por ti con lucecitas. Porque en casi todas las encuestas sale que los municipios y la gente de los ciudadanos dicen, a ver, yo sí quiero vivir con esperanza. La frase lo dice. Un pueblo puede vivir sin todo lo que tú quieras, pero no sin esperanza. No le quite la esperanza. Por eso claro. le creen a los políticos, volviendo a lo que decías al principio, cuando te dicen una sarta de mentiras, muchos de ellos a la hora de la campaña, pues porque lo que te dan es esperanza. Y entonces en esa esperanza es que creo en ti. Te decía del libro de Xavi Domínguez, un gran estratega en comunicación política, que se llama Mienta pero no engañe. Tengo unos issues con el tema del libro, porque para mí mentir es engañar, pero ¿no? engañe está. Entonces cuando te hablan... Cínico, mentiroso. Él le por ahí dice, también, él ¿no? le dice a los políticos, miente, Está bueno pero eso. no engañes. Ujú, Y sí, yo decía, claro. ¿cómo miente, pero no engañes? Es que engañar es más profundo. O sea, en términos de eso es como decir, bueno, pues a lo mejor te digo algo que no te va a hacer mal, te pongo 3 cajitas con una cosa, unas lucecitas, pero te lo doy porque sé que lo necesitas. Por eso hay municipios y alcaldes que optan por hacer una feria de 3 días a no hacer nada. Sí. Definitivamente, porque aparte, pues el común de la población, pues finalmente vive al día, etcétera, y la pista de hielos o el atractivo que tengan o la gran luna puede ser el momento que los concentre para ir a tomarse una nieve según el presupuesto y pasarla bien y precisamente despejarse de los problemas diarios, que son muchos, y tratar de tener un momento en familia. Ahora, bonito, si es por ¿no? temas de seguridad, pues muy válido, Sí, ¿no? también. A lo mejor es una buena decisión no ponerlo, pero hay opciones, yo creo. Yo creo que Celaya acertó en esta administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez en hacer, ya había muchos años que no se hacía la feria tradicional de Celaya histórica. El recinto está lejísimos, un recinto donde eran las instalaciones de Celanesa Mexicana, que bueno, se empieza a componer y a invertir mucho dinero. Hubo unas dudas ahí, etcétera, lo de siempre. Está muy cerca de la planta Honda, pero es muy lejos para mucha población. Anteriormente en Boulevard López Mateos, en Celaya, eran las antiguas instalaciones de la feria. Ahora es un parque muy bonito que quedó, muy interactivo, que tiene cosas muy, muy buenas, hasta un auditorio municipal muy bonito, de muy buen nivel. Creo que Juan Miguel acierta totalmente en hacer una mini feria en un recinto histórico donde generaciones como la mía o mayores o un poco menores lograron vivir esa feria. Nos salíamos, yo era un niño, nos salíamos caminando a las, jovencito, de la feria, o te llevaba tu papá. Entonces, creo que logró tener una buena conexión Juan Miguel, el presidente municipal de Celaya, con la población al hacer eso, porque aparte tú pasabas por el Boulevard López Mateos en la noche y veías el tráfico histórico, con la autoridad pues dándole el paso a la población para que salieran caminando, ya con una infraestructura diferente, construcciones distintas, ya más tiendas más grandes, pero la verdad creo que fue atinado. Seguramente lo va a hacer de nueva cuenta en este mes de diciembre que se acerca. Le ha funcionado, le dio lo que necesita la población y le acercó a la gente un recinto de nueva cuenta que, si bien es cierto, no con la misma libertad o estructura que se tenía anteriormente, que era pura tierra, pero permitía a los que instalan juegos hacer un movimiento mucho mayor. Ahora hay que cuidar ciertos sectores que tiene ese recinto, que es ahora este bonito parque que quedó muy bien, en plena parte céntrica de la ciudad de Celaya, pero sí las percepciones que ha tenido la ciudad de Celaya, creo yo, que sí es de mejoramiento en muchos rubros. Y me hace recordar Silao hizo un esfuerzo importante por tener las nuevas instalaciones de la feria. La feria, lo dijo Marisela, Cuando se la llevaba al es un Expo Bicentenario, pues ¿quién ¿Quién iba? iba? No, Es lo mismo que impresionante. pasa aquí en Celaya. O sea, ¿cómo se va la gente para allá?
Guardar las distancias, la de León, que es un referente importante, es una feria espectacular. Oye, Yo he pero es que la recibido feria de visitas. Silao no está llena de lodo. No, está preciosa, ¿Ya ¿no? está nueva? Es una nueva, es un nuevo recinto, unos es un nuevo nuevos recinto. terrenos, Sí, que sí, también sí. hubo ahí una discrepancia, Sí. donde Melanie Murillo Chávez se fajó bien los pantalones, dijo, pues se compra este terreno y se hace porque se hace, con un acercamiento a la población, con instalaciones ya mucho más dignas. Creo que hubo buenos resultados en esta feria anterior. Irapuato, ¿cómo va, Marisela? Va. Yo creo que no. Yo va creo bien, que ¿no? vamos bien. O sea, vamos bien. Vamos con un cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que generó mucha expectativa. Una persona que viene de Puebla, que yo todavía sigo pensando por qué traen gente de otros lados, pero bueno, dicen que es muy buena, que todavía no ha como generado pues digamos los primeros resultados. Yo tenía cierto temor porque de alguna forma cuando hay un cambio se mueve el avispero. Sí, claro. Y yo creo que sí ha habido 2, 3 cosas homicidios, sobre todo homicidios dolosos, que pues sí son una afrenta a la nueva autoridad. Se da la despedida de Ricardo Benavides. Les voy a contar algo que poca gente sabe. Se va hoy y lo despiden hoy. O sea, no le avisaron. Okay. Ni agua va. ¿Qué pasas con tu finiquito? Ahí te vas, ajá. Ahí te ves. ¿Qué fue lo que hizo que la alcaldesa Lorena Alfaro tomara esa decisión de hoy para hoy? Pues hasta ahorita es el secreto mejor guardado. Pero ciertamente ya Lorena se había como enfrentado mucho a la oposición, a los regidores, a los partidos políticos, a mucha gente, a los ciudadanos sobre todo, que le decían, ya, cambia, porque esto no está funcionando. La estrategia de seguridad no está funcionando y ella insistía en que Benavides permaneciera. En mantenerlo. No cedía. Y de un día para el otro, Benavides se fue. Bueno, no de un día para el otro, de un ratito para el otro. Y entonces llega esta nueva secretaria de seguridad, que según entiendo, que también nadie sabe y se los voy a decir, ya llevaba un rato trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de manera externa. Por eso empezaron a llegar personas de Puebla. Yo creo que le estaban tendiendo la cama a Benavides, pero no le pasó por aquí. O se lo imaginaba, pero no lo quiso tomar como parte de alguna decisión seria. Entonces empezaron a llegar funcionarios que venían de Puebla, empezaron con los primeros cambios y entonces llega ella. Una mujer que lleva muchísimos años de experiencia en seguridad, ha estado en Procuración de Justicia, ha estado como que desde la parte baja de la policía hasta los niveles más altos, ¿no? Una mujer que de entrada la ves y dices, esta mujer se percibe fuerte, ¿no? Perdón. Los policías están enojados. ¿Por qué? No quieren una mujer. Vale. No digo que sea la máxima, o no sé, pero todos los policías con los que he platicado en este ejercicio que hago, como el que hice en el Oxxo para ver las patrullas, platico con ellos y me dicen que no quieren. Entonces, bueno, a final de cuentas, no es que, aunque no quieran, ahí sigue, pero yo creo que sí le hace falta un poco a Irapuato el disminuir este delito que sí le duele al ciudadano porque le roban la mochila del gimnasio, la computadora, hasta el cable del celular que estaba conectado porque no dejaste nada. Y lo peor que está dándose, ¿no? Que te cristalean y ya no te roban nada porque ya sabes que cristalean. Pues ya nada Siempre más en el mismo lugar, siempre en la misma avenida, siempre en las mismas horas. Y no pasa nada. Esa sensación del no pasa nada es lo que creo que en Irapuato hoy tenemos que cambiar. Y Lorena Alfaro, la verdad es que ya lo hemos dicho en varias mesas de poder, una mujer de acero, una mujer que se ha mantenido muy firme en decisiones, salió ganadora totalmente con estas elecciones del panismo local, que la verdad es que salió levantando la mano, o al menos con una muy gran sonrisa, después de que quisieron reventarle aquellos momentos de elección donde a mi gusto no se vieron bien algunos otros actores políticos. Oye, que se enojaron contigo porque les dijiste bandoleros, ¿o cómo? Pandilleros. Actitud pandillesca, ¿no? Porque la verdad es que sí, fue una actitud que no está dentro del mismo comportamiento, pues, de panistas que están tratando de hacer las cosas los bien, principios, ¿no? Los principios de acción nacional. La dignidad de la persona humana y todo eso que hablan, que a la hora que hacen, es que le armaron todo un bloque. Ah, sí, claro. O sea, era todo comandado por Ricardo Ortiz, ¿no? También. Sí, toda la gente de Ricardo, ¿no?
Ricardo Ortiz, todos los diputados, o sea, todo mundo. O sea, casi querían tomar por asalto. No sé si Ricardo Ortiz o Lalo López Mares. Porque hay quien dice que fue Lalo, ¿no? Que fue Lalo, hay quien dice que fue Ricardo, pero lo cierto es que pues fueron todos contra ella. Pero no le hicieron absolutamente nada. No. Quedó Lorena bien. Cayó de pie, porque ¿no? incluso recurrieron a grupos del PAN que estaban dormidos de alguna manera, que no iban ni con uno ni con el otro. Y entonces, a ver, hace mucho que no nos vemos. De hecho, eres el apestado del PAN, pero tienes 40 votos. Sí, claro. ¿Qué ocupas? Y entonces en ese que ocupas resucitaron a muchos. Sí. Que no se le esperaban los otros. Entonces de ahí es donde vinieron los votos y vinieron todo, pero finalmente hicieron que Lorena Alfaro saliera fortalecida fíjate que hay mucha gente que en Irapuato dice también, bueno, mi pecho no es bodega, yo voy a decir muchas cosas. Mucha gente en Irapuato dice que a Lorena la mangonea que el novio, que no sé cuándo. Lorena Alfaro es una mujer que no se deja mangonear por nadie. Por nadie. Quien suponga, quien crea o quien piense que se deja mangonear, no tiene ni la menor idea de quién es. Oye, para la sucesión, porque hablaban de una hermana de Lorena, ¿cómo está? Valeria. Yo creo que sí quiere que dejen a Lorena, que dejen a Valeria. Pero sí creo. le da la popularidad. Yo creo que aunque no le dé, o aunque le dé, yo creo que el PAN ya decidió que va un hombre. Rodolfo Gómez, ¿no? Está entre Rodolfo Gómez, que fue presidente interino y hoy es secretario del ayuntamiento. Está entre Víctor Zanella, que ya lo vi ahí placeándose vestido de vaquero en la Expo Agroalimentaria, que le encanta. Digo, sí. Mira, a mí me dio la impresión cuando fue el informe de los diputados del PAN y empecé a caminar así por las calles y de repente vi los espectaculares de Víctor bien grandotes y de repente vi la publicidad en camiones, dije que ni lo encarten ni lo descarten, ni más bien que lo encarten, porque esas fotografías no las paga un diputado en un informe si no tiene una necesidad de un reposicionamiento. Pero ahora como quedó, creo que él queda mal parado con ese intento iba a decir de levantón de urnas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, con ese intento de amago, ¿no? Con ese amago. Pues con el gobierno municipal sí, pero con el del estado, ¿no? Bueno, es uno de los muy cercanos con Livia Denis. Sí. Ahí está. Y finalmente las decisiones se van a tomar cupulares. No sé qué tanto le alcance para que si él llega a ser el candidato, el gobierno municipal le diga, te ayudo con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Es que es el problema. Creo que la gran tentación que tiene el panismo estatal, las dirigencias, la cúpula del panismo estatal, es eso, las imposiciones. Que eso ya pasó en Irapuato. En León también vimos cómo quedó el tema, finalmente pues fue aplastante lo que sucedió, pero eso genera soldados caídos y hoy por hoy las elecciones no están ganadas, es decir, son muy complicadas y si ves a la oposición y si se dan ciertas alianzas ahí, dicen que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Entonces sí, claro. esas alianzas todo se puede. no lo puede, o sea, Mira, no puedes dar por la victoria para el PAN. Para las próximas elecciones, sí se interviene de esa manera directa. Bueno, Morena, ¿cuánto peso, cuánto pinta para estas elecciones del 2027? Pero por un lado está la doctora Irma Leticia, que no quita el dedo del renglón, que va a ser una mega fiesta mañana. No sé si lo deba decir o no, pero hay una mega invitación. Para el 22 de noviembre. ¿No es mañana? Bueno, mañana. Pues sí, mañana, 22 de noviembre. Una mega invitación. Ya no es en Irapuato la fiesta, me llama mucho la atención. Todo comunica, es en Guanajuato. Quizá porque ahora tiene un cargo estatal. Pero si es un cargo estatal, pues la mera verdad es que está más fácil de llegar a Irapuato que Guanajuato. Está extraño ahí el tema, pero bueno, convocan a supongo va a ser muy grande la fiesta. Viene también José Aguirre, que hoy es diputado federal, que ha tenido 2-3 apariciones, sobre todo ahora con lo de los bloqueos, cuando fue el accidente de la locomotora, que fallecieron 6 personas, dio un recorrido, pero no más. O sea, la verdad es que tampoco es que ha dado más de qué hablar. Ahí el tema sería la marca partido. Y si el PAN insiste en sus divisiones, pues le están dejando el camino completamente abierto. La última elección donde hace la elección consecutiva y gana Lorena Alfaro, ¿cómo fue la diferencia? ¿Fue mucha la diferencia? No recuerdo. Sí, fueron varias, fue mucha. O sea, no fue mucha como en Salamanca, que fueron 500 votos, por ejemplo. Ok. ¿No? O sea, ahí no fue tan poquita. Tan poquita. No, en la menopausia. Entonces traigo ahí como que las medidas. Algunas cosas. En Irapuato fue
sí fueron como 2,000-3,000 votos, o sea, no fue tan abierta, pero no fue tan cerrada como en Salamanca o Silao o San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, que fue de... Sí. Que además, fíjate que yo ahí veo municipios como Irapuato, donde se habla de Víctor, se habla de Roberto Torres, se habla de Poncho Ruiz. Poncho Ruiz, chico. Entonces es un caballero, o sea, la neta es que Poncho sería... bien, Poncho yo creo que sería un buen candidato. No sé si el perfil que ocupe el PAN sea como tanta rectitud, corrección y tan como la de Poncho. Hablan también de un Daniel Díaz Martínez. ¿El exsecretario de Salud? Fíjense que a mí me llama mucho la atención. No andaba muerto, andaba de parada. También les voy a contar otra cosa. Bueno, Daniel, perdón Marisela, me parecía uno de los grandes prospectos para el panismo a la gubernatura del Estado. Duda. Tipo recto, tipo amable, agradable, muy inteligente y bueno, creo que uno de los bien perfilados para la... Y salió por la puerta de atrás, ¿no? Y si los guanajuatenses tendríamos que ser agradecidos, hasta por agradecimiento lo hacíamos nuestro gobernador, porque de verdad en la pandemia se la rifó como mucho el personal de salud, cierto. Pero a él le tocó, o como todo el personal de salud, pero a él le tocó coordinar los esfuerzos del personal de salud. Sí. O sea, era un tipo que dormía 2 horas, 3 horas durante toda la pandemia, que estamos hablando de 2 años y medio, que se aventaron las ruedas de prensa en TV4. Muy temprano, muy noche, muy tarde, ¿no? Entonces, enfrentaron una pandemia sin recursos, rehabilitaron hospitales. La verdad es que hicieron buen trabajo. Sí, mis respetos. Salió por la puerta de atrás. ¿Y ahorita vuelve a aparecer? ¿Lo has visto? Puede Ya ser. anda dando entrevistas. Mario Alba, su vocero, gran ¿Ya te persona. dijo que si no lo entrevistas? No, pero no, cuando era secretario. Pero me va a decir, dice. Yo le pedí a Mario. Yo ya le voy a entrevistar porque Mario de Alba. Yo le hablé a Mario, en aquella ocasión le dije, oye, me llama la atención por los horarios de Daniel Díaz Martínez, que me dice, le digo a Mario, oye, una entrevista con tu secretario. Sí, ¿cómo no? Mañana. O sea, 6 de la mañana, a mí por también. Zoom. Y yo, espérame tantito, ¿no? Pero 6, y Daniel ya arreglado ya en su oficina. O sea, ya decías, bueno, la verdad es que un hombre muy trabajador. Sí, a mí me llamó la atención cuando hay el cambio de secretario. Normalmente el gobernador, en ese momento era Diego, pues está en medio y tiene al que va a entrar y al que se va a salir. Aquí no, o sea... Sí, fue muy desafortunado. Un funcionario tan trascendental para no fue el correcto. Gobierno. No fue lo correcto. No, yo que Diego no lo hubiera hecho así. No, claro. No. Ahora imagínense, digo yo, mi cabeza no ha dejado de dar vueltas porque ese fue. Sí. Ese también ha Hay sido un varias gran teorías secreto, ahí, ¿no? sí. Yo también entiendo que hay varias teorías, algunas muy delicadas, otras no tanto. Y finalmente creo yo que si fueran verdad esas teorías delicadas de las que se hablan, hoy no tendríamos a un Daniel Díaz apuntadísimo para que lo volteen a ver para la candidatura a la presidencia municipal. Obviamente él no lo ha dicho. Perdón, apuntadísimo por otra fuerza política. No sé. ¿O cómo lo ves? No sé si, fíjate, buena pregunta, me dejaste de hacer. No sé si por el PAN. ¿Qué tan pero lastimado creo quedó? Él lo tan sentido. No he hablado por la con forma. él. Apenas voy a hablar con él apenas. Yo creo que un gran perfil, bien visto por la sociedad irapuatense. Yo creo que se podría. Y por el Estado, sin duda alguna. Muchos temas, el pulso del acueducto, Presa Solís. ¿Qué cosas se han estado viviendo? El gobierno federal hace un anuncio, apoya el gobierno del Estado, porque pues, le conviene al gobierno del Estado, a la gobernadora Livia Denis, alimentar de agua desde esta zona del sur del Estado a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, Azuleón, que es el que más necesita esto. La verdad es que algo que se ha complicado, que se podría caer, hay muchos frentes abiertos. ¿Por qué crees que se podría caer? ¿Por todo lo que está abierto? Todo lo que está abierto, se habla de la construcción del ejército, no se aprendió con aquellos discrepancias que existieron por la construcción del AIFA, por la construcción del Tren Maya, algunas aduanas, el caso de refinería. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal está construido, pero lo que sí es que creo que no hay un gran proyecto ejecutivo, puede ser violatorio de la ley el no presentar algo previo antes de anunciar esto. O sea, hay muchas cosas, la fauna, la flora, cómo se va a ver afectada, son muchos kilómetros, es una inversión millonaria, que está bien, o sea, está bien. ¿Qué tanto afectará a más población?
¿cuánto puede costar el metro cúbico a la población de esta agua? Si va a ser agua potable, yo lo he dicho siempre, y lo comentó un periodista que está en Mesa de Poder también de Querétaro, decía, es agua de uso común la que te venden. Ya no te pegas a la manguera como cuando éramos niños. Bueno, yo tengo 54 años, pues tenías 8 años y te pegabas a una manguera en la calle que estabas jugando fútbol y tomabas de esa agua. Hoy en día es imposible, porque ya el agua es diferente, es para el uso común. Lavar los trastes, bañarte, quizás lavarte los dientes. Entonces, ¿cuánto va a costarle el metro cúbico a la población en general trayendo esa agua con esa inversión tan millonaria? Siempre lo he dicho, la Conagua debería de decirle a los gobiernos, lo dijimos en la anterior Mesa de Poder, a los organismos estatales o municipales, dependiendo de las entidades federativas que existen en el país, primero que todo tapar todas sus fugas, porque hay una efectividad muy pobre en varios municipios donde tienen unas fugas visibles y no visibles también, desde gente que no la paga, desde el agua que se les escapa o los medidores que están en malas condiciones. Desde ahí el ahorro impresionante que habría con una inversión, yo les puedo asegurar que mucho menor a esto que están realizando. Ya es demasiado tarde porque ya el agua ya cada vez es menor, ya alcanza menos. Pero creo que esto debió haber exigido la Conagua a todos los organismos, decirles, tienen que hacer esto para ver la efectividad que realmente ustedes tienen en el consumo del agua de cada uno de sus municipios o de cada estado. Creo que gastarían mucho menos, pero ahora pues la única alternativa para poder llevar agua creo que es esa, tras el cierre de la presa del Zapotillo, que se canceló desde hace mucho tiempo, que ya había habido una inversión bastante fuerte por parte del Estado. Yo creo que el hubiera no existe. El hubiera no existe y sí es necesario, indispensable y vital habilitar ese acueducto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el Zapotillo ya resolvió de un plumazo, de una decisión presidencial de López Obrador, que no hubiera un trasvase para Guanajuato. Se puede entender, ya se respeta y lo respetó Guanajuato. Fue una imposición, así quedó. Jalisco contento con ello, está bien. Lo que creo que podemos cometer el error es vernos como islas, somos un país y finalmente nosotros, el Bajío pertenece a la cuenca Lerma-Chapala. De toda esta infraestructura hídrica dependemos más de 20 millones de personas distribuidas en 4 o 5 estados del país. El acueducto viene a resolver una parte fundamental para poder traer agua de uso urbano que le llaman, y también creo que tenemos que destacar que es uno de los 16 proyectos prioritarios de la federación, en este caso de la presidenta Sheinbaum. De esos 16 hay 3 en el estado de Guanajuato o impactan a Guanajuato. Para mí el punto fino es que por politiquería barata no se politiza el tema de tal forma que pueda inclusive ser una situación de un conflicto que tal vez en este momento no imaginamos, por desinformación. Hubo un esfuerzo reciente de la gobernadora por crear un micrositio, en Cuadratín Bajío lo compartimos, hicimos 2 reportajes y estamos por hacer una tercera entrega del reportaje del acueducto Solís, de lo que impacta con datos duros, porque finalmente creo que eso es lo que nos va a ayudar como ciudadanos a tener como una visión muy particular. Y el analista, el periodista Agustín del Castillo, uno de los periodistas ambientales más reconocidos de este país, hace un análisis de ese micrositio y dice, bueno, pues la realidad es que le falta ese micrositio, es una información muy general, muy de primera mano. Si ese era el objetivo está bien, pero desde mi punto de vista, en un tema tan delicado como tú lo estás planteando, necesitamos explicar con peras y manzanas. Como lo hizo el padre Pistolas. Bueno, el padre Pistolas con total desaseo y con tal desinformación. Pero así nos quedó claro un poco qué percepción tiene mucha gente sobre el proyecto. Exactamente. Entonces, primero, nosotros sacamos el primer reportaje y al día siguiente, no digo que sea un efecto el reportaje, pero al día siguiente la gobernadora reconoce que no se ha socializado el proyecto. ¿Por qué lo reconoce? Porque dice, bueno, es que el proyecto lo tiene que socializar la Conagua, la Federación, y no lo han hecho. Entonces también entiendo que el gobierno del estado tenga las manos atrapadas un poco porque es un proyecto federal donde sí, la mitad del dinero lo va a dar el estado, 7,000 millones, cuesta 15,000 millones de pesos la obra. El tema es muy complejo. Lo que sí necesitamos entender todos los guanajuatenses, la gente que vivimos aquí, la gente que vive en Jalisco, Michoacán, Estado de México, es que no hay tiempo que perder. Ya está muy estresado los mantos hídricos los mantos acuíferos en este estado y no podemos perder más tiempo.
Yo creo que es una solución importante si se socializa de manera puntual. Y además han dicho que el propio proyecto ha llevado a los municipios y les han pedido que hagan proyectos adicionales para que hagan esto que tú dices, ¿no? Eficientar el agua y pues tratar de ver qué otras alternativas se pueden tomar para que no se desperdicie, pero también para que los proyectos hidráulicos sean más baratos y rentables, ¿no? Irapuato va a ser un C4 del agua. No sé si han oído todo lo que es el proyecto, pero en términos generales es como si fuera como el 911, donde están un panel de cámaras de toda la ciudad, y a partir de ahí, si hay un evento, mueven la cámara para ver al delincuente, para ver qué pasó, y en función a eso va la policía. Acá el C4 del agua va a ser exactamente lo mismo para detectar todas las fugas que existen en las tuberías. En Irapuato, y yo creo que en todas las ciudades, tenemos tuberías que están dejando pasar el agua, pero tiran el 60% y el 40% lo utilizan. Ahí se nos está yendo el agua, lo que produce reblandecimiento del pavimento, socavones y accidentes terribles como los que hemos tenido de un camión que se fue encima de una camioneta y en la calle Altamirano, ¿no? Entonces, este C4 va a permitir ver en qué condiciones está toda la tubería, dónde hay que invertir, para no abrir toda la calle Sota para ver cuántos hoyos tiene. El secretario del agua aquí en el estado de Guanajuato también decía eso. Lo que tú tocas, creo que de manera muy puntual, Adolfo, sí se necesita optimizar. Creo que, si mal no recuerdo, son un poco más de la mitad del agua se desperdicia en el traslado, particularmente de uso agrícola. ¿Por qué? Porque se filtra, porque se sale, etcétera. Esa optimización es urgente, ya sería como criminal no hacerlo por la situación tan complicada. Y en los municipios más. Entonces creo que tiene que ir un trabajo coordinado. La Federación haciendo el esfuerzo junto con el gobierno del estado para garantizar el agua, pero también optimizarla de manera puntual. Y esa tecnología la tiene Pemex con el tema de ductos, pero obviamente si hay tanto huachicol y si había tanto perforación de ductos, pues hay un sistema que mide cuando baja la presión y no, algo tan básico. Entonces también tiene que ver todo esto envuelto en una misma rueda, con voluntad política y una voluntad de anticorrupción, ¿no? Y a mí que no me digan que no tienen los organismos de agua potable dinero. Pues y lo la que pasa Conagua, es que son la caja chica de... No es nada chica. La Conagua tiene una fortuna. Los organismos municipales, todos tienen una gran cantidad. A mí lo que me llama la atención también es un proyecto federal del gobierno de la República. En el estado de Guanajuato, muchos del partido Morena se han puesto en contra. Muchos expolíticos, muchos políticos, muchos regidores también están en contra, se han manifestado en contra de este proyecto que es federal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando con el caso de Morena, Jorge Marisela? Pues coincido contigo, porque finalmente entendemos que hay una problemática local. Entonces después se informa o se desinforma como se quiera observar. Yo creo que falta información, eso sí es importante. Entonces creo que también levanta la mano de manera como pues muy objetiva y decir, bueno, quiero información. Pero en Acámbaro particularmente, que empiezan los agricultores a levantarse, etcétera, finalmente también sí entendemos que hay gente de Morena que ha levantado la mano protestando por este megaproyecto. Entonces, o nadie les ha dicho que están protestando directamente con los proyectos de su jefa, de su 01, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí cómo van a operar. Entonces, si es político, ahí como dice el abuelo, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, o cómo opera. Pero eso también puede dejar un conflicto ya interno para Morena, porque finalmente tienen, en teoría, que respaldar el proyecto general de su presidenta. En teoría. Un desconocimiento, algunos de ellos, pensando que con esto le pegan a la gobernadora, pero no es un proyecto de Livia Denis. Ella está apoyando lo que le propone la presidenta de la República, porque realmente le conviene al gobierno del Estado tener ese suministro del agua que es muy necesario. El León, por ejemplo, es uno de los que tienen, el Zapal, tiene la mayor optimización en cuanto al recurso del agua. Hace días yo lo dije en otra mesa de poder, es entre el 78 y 82% de efectividad en el tema del agua. Claro que hay fugas, claro que hay muchas complicaciones. Pero esa es altísima. En el promedio de la media nacional es altísimo ese porcentaje. No se justifica, tendría que ser el 100, 90 y tantos, pero es altísimo. Que llegara al 98, 97% todos los municipios, no necesitabas o no necesitas hacer este tipo de mega inversiones. Creo que les sale más barato hacer eso
eso, pero a lo mejor es demasiado tarde. Oye, y ahorita que dijiste de alcaldes y de alcaldes de Morena y de todo esto, ¿se va Alejandra Gutiérrez o no a Morena? ¿Se hace independiente o no se hace independiente? Porque si se pinta de naranja, yo ya lo he dicho varias veces, ya opera naranja con azul, y yo creo que en un 27, no en boleta, pero sí acá por abajo del agua y de la mesa, van a operar en contra de Morena, el caso de naranja con el azul. Porque, digo, el verde evidentemente estará con Morena, y el PT pues seguirá con Morena. El PAN pues ya hizo un lado al PRI porque le estorbaba demasiado, le restaba. Entonces ellos dos se van a fortalecer seguramente, y en el 2030 yo puedo asegurar, no firmar, pero asegurar que ellos irán ya en boleta, y ahí es donde puede entrar una Alejandra que trae un capital político bastante interesante, pero que tanto la puede debilitar como independiente, Marisela, Jorge, en caso de, y qué tanto le puede restar credibilidad al verdadero panismo, que es muy fuerte, el de León, que diga, porque ahí me mi voy pregunta contigo. sería, ustedes que conocen más la zona, en el caso de Alejandra Gutiérrez, ¿quién ha ganado las dos veces? ¿Ale por sí misma o la marca partido? Es una fórmula. Se han hecho los ejercicios de la marca partido y notas cuando hay alguien que le quita la marca o le suma la marca. En el caso de Ale, creo que le suma la marca, no recuerdo cuántos puntos, pero sí, la fórmula fue positiva, por eso gana la elección consecutiva. Pero tú hablabas del 2030, pero en el 27, porque recientemente vimos a una Ale Gutiérrez corriendo en una respuesta muy rápida con los periodistas, diciendo, espéreme, a ver, yo no quiero grillar, por favor, o sea, no nos digas eso, Ale Gutiérrez, estás Cuando grillando además, todo el tiempo. Cuando además en este Todo Comunicami yo vi lo del Festival del Globo, y en las fotos de la inauguración del Festival del Globo, apenas si sale la carita de la gobernadora en una foto, y eso porque ya no la pudieron quitar. En las del municipio, ¿no? En las del municipio de León. En ninguna de las fotos de la inauguración vi a la gobernadora. Más bien vi una Ale saludando a los niños, a las señoras, tomándose fotos con la gente, pero no pusieron a la gobernadora. Cuando los municipios que sí se llevan con la gobernadora, pues es que la gobernadora salga bien, aunque el alcalde no salga bonito, ¿no? Claro. Ahí hay un tema muy complejo. Desde el informe de Alejandra Gutiérrez también fue muy claro, inclusive los equipos de comunicación decían, pues es que no sabemos qué van a presentar. Claro. No es por una regulación, simplemente pues con un tema de trabajo coordinado, pero sí se nota que hay mucha diferencia. Ahora, viene también algo que me llamó la atención, a ver qué opinan ustedes, porque como hemos dicho, la forma es fondo, estarán de acuerdo. Entonces se presenta el libro Contracorriente, aquí en León, Guanajuato, recientemente, donde Miguel Treviño, exalcalde del municipio de San Pedro Garza García, alcalde independiente, presenta su libro, y Ale está aquí en León y también lo presenta con él. Entonces dices, alcalde independiente, bueno. Llama la atención, porque finalmente están en los tiempos. Entonces aquí lo que me llama la atención es que algo que reconoce Miguel Treviño es que hubo una efervescencia de los movimientos independientes. Hay que recordar la época del Bronco en Nuevo León, donde Treviño es alcalde del 18 al 21, que también coincide con el gobernador independiente, candidato independiente a la presidenta, con el destino que conocemos, pero en ese momento hubo como mucha efervescencia. Hoy por hoy creo que no les da a los independientes para manejarse. Lo que también mi pregunta sería si en el 27, si Ale decide dejar las fuerzas del PAN, en el 27 le daría a otra fuerza política ganar León. Yo lo veo muy complicado. No, a ver, bien dices, Jorge, realmente León es muy difícil que lo pierda el PAN. O sea, casi los mismos de Morena saben, lo han dicho. Sí, claro. No podemos ganar León, está muy fuerte, es muy poderosa la marca. Y hay pero un ya lo panismo bien perdieron una vez compactado. con Bárbara, ¿no? Por un muy mal candidato en ese momento. Ahorita podría ser sin duda Jorge Espadas, si es que creo que ya le corresponde un hombre, y creo que Jorge Espadas podría ser un candidato que además es el delfín seguramente de Livia Denis para la sucesión en este 2027. Además se está trabajando en ello. Jorge Nada más Espadas. que vaya a un curso de debo trabajar la ira, el enojo, el estrés con los reporteros. Y con las mujeres, Y los con las reporteros, mujeres, porque sí, se sí. vio Se molesto desesperó, sí, claro. Jorge Espadas. Pero bueno. A mí me cae muy bien, pero sí. Tipo, Es todo un excelente. personaje. Muy ocurrente, muy bien, Es que muy es eso, alegre.
quiere. Por eso le puede ayudar el perfil. Sí, la verdad es que desinhibido, además tiene habilidad. Ya fue legislador federal también. Sí, ya coordinador de los diputados. Tiene gran experiencia. Un trabajo que desarrolló el gobierno del Estado, hoy en día trabajó con su tarjeta rosa, todavía sigue haciendo un trabajo, una actividad. El día de ayer, que fue 20 de noviembre, un evento importante en el Poliforum, donde también estuvo Alejandra Gutiérrez Campos, Jorge. Sí, en ese evento que mencionas, se anuncia una cantidad importante de apoyos a asociaciones civiles, pero viene el tema en cascada del FIDESEG. Entonces se habla de más de 700 millones de apoyos ya perfilados a diferentes asociaciones, que eso hay que aplaudirlo a los cuatro vientos. Cualquier apoyo a una asociación civil, claro, cualquier apoyo a una sociedad civil seria, que trabaja, que tiene todas las credenciales para demostrar que está trabajando por la sociedad o por algunos sectores vulnerables, yo lo aplaudo y lo admiro. Pero aquí tenemos un tema, finalmente hay 200 millones promedio que están en auditorías, que todavía no se sabe de dónde, qué pasó con ese dinero, y ahora se hace una reconversión, se hace un pacto con los empresarios, se hace una operación cicatriz, pero de FIDESEG pues sigue dándose este recurso ahora para este anuncio que da la gobernadora, pero vuelvo a lo mismo, todavía siguen las preguntas en el aire de qué se va a hacer con esa auditoría o qué se va a hacer con esos 200 millones, pensando en el principio de la misma gobernadora que dice, señores, aquí va a haber transparencia y va a haber rendición de cuentas. En ese principio, en algún momento tiene que responderse a esas preguntas, ¿no? Se llama Tocando Corazones. Tocando Corazones. Bien, 304,000 personas que serán también beneficiadas. Pues sí, porque con este dinero, a través de las distintas asociaciones, que como dice Jorge, son las que pues puedan acreditar que su trabajo es serio, que sí están tocando corazones, que sí están transformando vidas, que sí están atendiendo, ¿no?, a las personas vulnerables en el Estado, siempre y cuando se garantice que sí está bien siendo utilizado el dinero, pues qué bueno que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que las menos involucradas en el tema de las auditorías, etcétera, pues son las organizaciones, y que habían estado con mucha incertidumbre cuando hablan de que se va el FIDESEG. Claro. Y me parece que la manera de hablar y de presentarlo con bombo y platillo, el Tocando Corazones y este evento multitudinario en el Poliforum, pues es como hacer mucho ruido para decirle a las instituciones, miren, no desapareció, o sea, sí desapareció el FIDESEG como tal, pero ahora se llama de otra forma. Las irregularidades o presuntas irregularidades por las auditorías son una cosa, esto es harina de otro costal. Incluso por eso yo creo que fue la necesidad de desmarcar desde el principio, quitarle el nombre, porque una cosa es una cosa y otra cosa va a ser esto. Hay que celebrar el que 314,000 personas van a ser ayudadas con ese recurso, ¿no? Creo que el fondo de las críticas hacia el FIDESEG eran que si tú y yo ahorita decimos queremos hacer una organización para sacar dinerito, pues la hacemos y creo que no había los candados suficientes, pero fíjense que últimamente he tenido la oportunidad de ir a muchos albergues, a muchas casas hogar en Irapuato. No saben qué historias, que yo creo que todas las personas que hemos podido estar en un albergue visitándolo, sabemos que te duele el corazón cuando llegas, pero últimamente visitando albergues de niñas y de niños, no saben qué cantidad de niñas y de niños en el último año han tenido que recibir los albergues, al menos en Irapuato, de niñas y niños que perdieron a sus papás en eventos delictivos. Entonces reciben un niño que no requiere pues nada más pañales, no necesita nada más ropa, no requiere nada más ir a la escuela o un transporte para que lo lleven, requiere asistencia emocional. Que si ustedes saben, quienes nos estén viendo, lo que cuesta una asistencia emocional, la terapia con un psicólogo cuesta 900 pesos por semana en Irapuato, más cuando tienes una bronca compleja, échale 4 al mes, 9 por 4, 36, 3,600 por niño. No, está terrible. No, es brutal. Sea, y obviamente podrían hacerlo a través de instituciones, tienen que pagar a un psicólogo. A lo que voy es que todo eso cuesta mucho. Claro. Entonces las organizaciones cada vez encuentran menos donativos, producto de la situación también, producto muchas veces de la falta de transparencia, pero de verdad hoy les surge el dinero.
¿sí? Cierto. Creo yo que esto le va a funcionar bien. Creo que Livia es sensible y con toda la plana mayor que estuvo ese día en el Poliforum, con este importante anuncio de esta gran inversión que se está desarrollando y este programa que se llama Tocando Corazones, creo que le va a dar buen resultado y va a llegar al objetivo principal, que justamente es tocar corazones, creo yo. Pues llegamos a la parte final, señores, de esta mesa de poder. Se termina, no bien porque no rápido. tengamos otros temas, Casi sino no me porque... invitan, por eso hablamos mucho. No, Marisela, pues, Tu agenda es muy ocupada. Tu agenda es muy ocupada. ¿Quieres que diga? No, no, es cierto, Marisela. No, Marisela Luna, muchísimas gracias, Gracias. por estar aportando siempre tu conocimiento como Gracias gran por periodista. venir. Digo, gracias por invitarme. No, muchas gracias por invitarnos. Te transportaste a tu también, cabina de radio, ¿no? No, Marisela, de nueva cuenta tus redes sociales. Gracias. @Marisela Luna en todas las redes sociales, @Guanajuato Informa también en todas las redes. Muchos seguidores. Que Sí. ¿Eh? Muchos seguidores. Que Ay, tiene, gracias Marisela. a Dios. Y en radio también, bien escuchada, No bien se vista. pierdan las secciones Confusiones de Medianoche en mis historias de Instagram. Ok, muy bien. Que tocamos Confusiones de sí, medianoche. Confusiones Está de bonito el medianoche. nombre, sí, Es sí. cuando Muy me bien. pongo a hablar de la inmortalidad del cangrejo. Ok. Pero pues, hablamos de todo y eso. Lo disfrutas mucho. Y lo qué bueno. disfrutas tú. Sí, Jorge claro. Robledo Vega, muchas gracias. Cuadratín Bajío y tus redes sociales también. Amigo, muchas gracias. Jorge Robledo MX en Facebook y Jorge Robledo 1 en X y en Instagram. Y bueno, Cuadratín Bajío está a sus órdenes en todas las plataformas y el portal. Y pues siempre es un gusto, Marisela, qué gusto. Gracias. Adolfo, siempre es un gusto. No, bueno, Cuadratín también potencial tremendo a nivel nacional, internacional, trabajando cada día más fuerte, y esta buena sinergia que tienes tú con esta empresa instalada ya en el estado de Guanajuato, con el potencial total nacional, internacional. Ya Excelente, el 25 de noviembre cumplimos el segundo año aquí en el Wow. estado de Guanajuato, Muy de bien. 23 franquicias y una más en Cuadratín Hispano con sede en Nueva York. Entonces la marca está muy sólida, está creciendo a unos ritmos, en los últimos 5 años ha crecido muchísimo. Bueno, periodistas de alto calibre, los cuales el día de hoy están en esta mesa de poder. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, muchas gracias. Me encuentran en Polémica Guanajuato, Polémica Querétaro, que también manejamos el estado de Querétaro, también con temas muy interesantes. Nos vemos, muchas gracias. Que la Gracias. pasen bien, hasta la Gracias. próxima.